Es un análisis político, no solamente de la vicepresidenta, sino de un cuadro que trata de vincular causas, consecuencias, atar cabos para explicar su visión del poder transformador de la democracia, de los obstáculos que obviamente esa democracia tiene frente a las manifestaciones de los privilegios y corporativas, no solamente en la Argentina, sino en América Latina. Parece que hay que tomarlo desde ahí. Desde hace mucho tiempo que muchos de nosotros nos preguntamos cuál es efectivamente la capacidad de transformación de la realidad a partir de la aparición de los estados nacionales, y muchos se plantearon la necesidad de reflexionar sobre cuáles son los impedimentos que tienen esos estados nacionales para llevar adelante políticas de cambio. No solamente en términos de los obstáculos que muchas veces la justicia pone a la hora de habilitar la presentación de algunos candidatos, sino también en términos de las cautelares o de las distintas medidas que interponen algunos sectores de la sociedad para frenar decisiones de gobierno. Y de esta manera se judicializan discusiones que en realidad deben estar solamente en el ámbito de lo partidario o de lo político. ¿Y qué se hace entonces? ¿Hay que echar a toda la corte, hacer juicio político? Porque la conclusión de la carta es lo que a mí ayer me dejaba dudando. Digo, si vos decís que la corte es todo eso, ¿qué haces? Mirá, yo no soy diputado nacional, creo que es un tema que efectivamente tiene que trabajar el Parlamento argentino. Me parece que una de las cosas más importantes es debatir esto. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo durante el proceso de la ley de medios, la Corte Suprema, a través de sendas medidas, frenó, digamos, la aplicación de la ley. Bueno, pues después la avaló, finalmente. Sí, y después, primero con las cautelares la frenó, y después finalmente terminó avalando también la derogación de facto por 2 decretos simples de una ley que había sido muy discutida. Mira, yo creo que la Corte Suprema de Justicia, como casi todos los poderes de la democracia, tienen que rendir cuenta a los ciudadanos. O sea, esta cosa de que somos jueces vitalicios, que solamente hablamos por nuestros fallos y nos tomamos nuestros propios tiempos, me parece que en algún punto entorpece el funcionamiento del poder político. Pero ¿qué harías? ¿Qué harías? Vos sos asesor del presidente Alberto Fernández, ¿qué le sugerirías? Yo trato en general de no hablar de estos temas, básicamente porque, primero porque no soy abogado, y uno cuando asesora tiene que saber de lo que habla, y en segundo lugar porque yo tengo la teoría de que cada vez que hablamos demasiado de derecho procesal, de cuestiones muy vinculadas al ámbito de la justicia, una parte de la sociedad se aleja del debate público, y eso no conviene. Yo creo en el empoderamiento de la democracia, y creo en todo caso que lo que hay que hacer es vincular los problemas concretos de la gente o a la aparición de determinadas decisiones judiciales o a determinados lobbies. Lo que nunca podemos hacer es tomar la agenda de los políticos como si fuera la agenda de la sociedad y tratar de explicar desde nuestros casos particulares, que pueden ser legítimos o injustos, pero nunca hacer eso para tratar de explicarle a la sociedad la importancia de transparentar el funcionamiento de los poderes de la República. Eso me parece que es un error estratégico, así que jamás le aconsejaría a Alberto sobre estos temas. En todo caso, mis comentarios y mis reflexiones van mucho más orientados a la necesidad de discutir en todo caso el poder real de la Argentina, cómo opera el poder, cómo se defienden las corporaciones o cómo sus privilegios, o cómo operan determinadas castas y determinados lobbies para conseguir algún tipo de prebenda. Desde ese lugar sí opino, desde el otro me parece que hay gente que está más capacitada que yo para hacerlo. Leandro, y en relación a lo que pasa entre la vicepresidenta y el presidente, ayer por ejemplo en esta carta no lo nombra, alguien podría decir es algo menor, a mí me parece significativo, como me parece significativo que no haya participado de, no sé, el acto de homenaje que organizó el gobierno a Néstor Kirchner. Por lo que uno sabe, hay cierta frialdad o por lo menos falta de comunicación entre los dos. ¿Te preocupa? ¿Te parece que puede generarse una crisis? A mí lo que me preocupa es que nosotros no institucionalicemos los frentes electorales y políticos. Nosotros estamos acostumbrados, Rey, a analizar la política en términos de un sistema de partidos que hace muchos años no existe más en la Argentina. Vos en los 80 o en los 90 tenías al radicalismo que en el marco de su convención nacional definía política, discutía lo que tenía que discutir y después salía todo unificado hacia adelante con una agenda propia. O al justicialismo que en el marco de su Consejo Nacional discutían de política, estaban 3 días debatiendo en alguna provincia y después resolvían una agenda programática propia. Hoy no tenés esos espacios de debate ni de reflexión institucionales que ayudaron muchísimo a la construcción de consensos y a la aparición de novedades en el escenario político.
Hoy pareciera que todo es más individual, más inorgánico, más flexible. Está bien, te me escapas un poco. ¿Te preocupa o no que haya una posible ruptura entre el presidente y la No me vice? escapo. ¿Sabes por qué? Porque lo que te estoy planteando es el problema de fondo. El problema de fondo es que la democracia no tiene más un sistema de partidos como el que tenía antes, tiene un sistema de frentes. Esos frentes, obviamente, se construyen sobre miradas diversas. No hay uniformidad de criterio en todo. Muchas veces la hay, otras veces no. La pregunta que me hago es, ¿por qué le pasó a Juntos por el Cambio cada vez que sacaba una declaración Carrió o un comunicado del Comité Nacional? Pasa cada vez que Cristina saca una carta y le va a pasar al próximo gobierno de coalición que tenga distintos sectores y que tengan la necesidad de marcar su postura, sus orden de prioridades o su posición. Y va a seguir apareciendo hasta que la democracia no encuentre efectivamente un canal de sintetización de estos debates para separar la discusión pública de la discusión partidaria. Pero en definitiva, no te preocupa, no lo ves como una señal de ruptura, sino como parte de un funcionamiento de la coalición. Me parece, exactamente, no me preocupa, me parece que me ocupa obviamente, como me ocuparía la opinión de cualquier dirigente importante, pero creo que es la nueva normalidad del sistema institucional argentino. Leandro, te agradezco mucho estos minutos con Radio Con Vos. Abrazo. Abrazo, Leandro.